¿Y si el destino de una nación entera dependiera de un joven soñador, traicionado por su propia sangre? ¿Qué harías si tu sueño más anhelado te llevara directo a la esclavitud, a la prisión, a la oscuridad más profunda, solo para emerger como el salvador de un imperio? Esta es la épica historia de José, el patriarca. Una odisea de envidia, injusticia y fe inquebrantable, donde el hilo del sufrimiento se entrelaza con la mano invisible de la providencia divina. Prepárense para desenterrar los secretos de una leyenda que trasciende el tiempo. Una historia bíblica que resuena aún hoy con los ecos de la traición y la redención más absoluta. En las vastas tierras de Canaán, bajo un cielo que presenció incontables historias de patriarcas, floreció la familia de Jacob, también conocido como Israel. Jacob, un hombre marcado por sus propias luchas y encuentros divinos, había engendrado 12 hijos, pilares de lo que un día serían las tribus de una nación elegida. Pero entre ellos, uno brillaba con una luz diferente, una luz que, aunque era un faro para su padre, se convirtió en una antorcha que encendía la hoguera de la envidia en el corazón de sus hermanos. José. José era el 11º hijo de Jacob, pero el primogénito de Raquel, la esposa amada de Jacob. Esta predilección, este amor singular que Jacob profesaba por José, no era un secreto. La Biblia lo relata explícitamente. Jacob amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y como prueba tangible de este amor, de este favoritismo que irritaba a los demás, Jacob le obsequió a José una túnica de diversos colores, una prenda que lo distinguía, lo elevaba por encima de sus hermanos y que, irónicamente, se convertiría en un símbolo de su inminente caída. José, joven y quizás ingenuo en su inocencia, luciendo esta túnica vibrante, mientras sus hermanos, nacidos de Lea o de las concubinas de Jacob, observaban con una mezcla de resentimiento y celos ardientes. Su rencor no solo se nutría del favoritismo visible, sino también de las acciones de José mismo. El joven solía llevarle a su padre malos informes sobre sus mediohermanos, actos que cimentaban aún más la animosidad. Pero el verdadero combustible para el odio, lo que lo llevó a un punto de no retorno, fueron los sueños de José. Dios, en su infinita sabiduría y con un plan aún inescrutable para los mortales, había dotado a José de un don especial: la capacidad de interpretar sueños y, más aún, de tener visiones proféticas sobre el futuro. En su juventud, José tuvo 2 sueños que narró con una mezcla de asombro y quizás, sí, un toque de orgullo juvenil. En el primero, se vio a sí mismo en el campo, atando gavillas de trigo con sus hermanos, pero de repente su gavilla se levantó recta, mientras las de sus hermanos se inclinaban y se postraban ante la suya. La reacción de sus hermanos fue inmediata y furiosa. ¿Acaso reinarás sobre nosotros o te enseñorearás de nosotros? El segundo sueño fue aún más audaz. El sol, la luna y 11 estrellas, que representaban a sus padres y sus hermanos, se inclinaban ante él. Incluso su padre, Jacob, que solía reflexionar sobre estos sueños, le recriminó: ¿qué sueño es este que has tenido? ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos vendremos a postrarnos en tierra ante ti? La envidia y el enojo en el corazón de los hermanos se hicieron insoportables. Comenzaron a tramar una forma de deshacerse de José, de anular ese destino profético que tanto les irritaba. La oportunidad llegó cuando los hermanos de José estaban lejos, apacentando las ovejas de su padre. Jacob, preocupado por su bienestar, envió a José a buscarlos y verificar que estuvieran bien. Este acto de cuidado paterno
se convirtió en la trampa perfecta. Cuando los hermanos vieron a ese soñador tonto de José acercándose, vestido con su túnica de colores, la idea macabra surgió en sus mentes. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas, y diremos que lo devoró un animal salvaje, y a ver en qué terminan sus sueños. Pero la providencia divina, aunque oculta tras el velo de la maldad humana, ya estaba tejiendo un plan mayor. Rubén, el hermano mayor, intentó disuadirlos del asesinato directo, proponiendo que lo arrojaran a un pozo seco y lo dejaran allí, con la intención secreta de regresar más tarde para rescatarlo y devolverlo a su padre con vida. José, al llegar, fue recibido no con saludos, sino con violencia. Le arrancaron la túnica que tanto odiaban, lo cargaron y lo arrojaron al pozo, oscuro y sin agua. Sus gritos, sus súplicas, no encontraron eco en el endurecido corazón de sus hermanos. Mientras José languidecía en el pozo, un giro inesperado dio forma a su destino. Una caravana de mercaderes madianitas que se dirigían a Egipto apareció en el horizonte. Judá, uno de los hermanos, sugirió una alternativa al asesinato. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su sangre? Venid y vendámosle a los ismaelitas. Así, la envidia se transformó en codicia. Sacaron a José del pozo y lo vendieron como esclavo por 20 piezas de plata. Este precio, curiosamente, refleja el valor común de un esclavo en esa época, un dato que ha sido notado en la investigación histórica para argumentar la plausibilidad de ciertos aspectos del relato. Para encubrir su crimen, los hermanos tomaron la túnica de José, la empaparon en sangre de cabrito y se la llevaron a su padre. La reacción de Jacob fue desgarradora. Al ver la túnica ensangrentada, exclamó: «La túnica de mi hijo. Una bestia salvaje lo ha devorado. José ha sido despedazado». La tristeza de Jacob fue inconsolable. Lloró la muerte de su hijo querido desconsoladamente, un dolor que lo marcaría por años. Así, el joven José, con sus sueños de grandeza aún vibrando en su alma, partió de Canaán, un prisionero de sus propios hermanos, con destino a la tierra de Egipto, donde su historia apenas comenzaba. José llegó a Egipto no como el hijo preferido de un patriarca hebreo, sino como una pieza más en el comercio de seres humanos. Fue vendido a Potifar, un hombre de alto rango en la corte del faraón. Funcionario de faraón y capitán de la guardia. El relato bíblico y la tradición que arranca de las obras de Josefo lo sitúan en el llamado período de los Hicsos, una dinastía extranjera que dominó Egipto durante el siglo XVII a.C. Esta conexión ha sido objeto de debate histórico, con algunos sugiriendo que la historia de José podría reflejar elementos de la inmigración de los Hicsos. Al principio, José pudo haber temido el peor de los destinos, quizás cargando piedras para las majestuosas pirámides egipcias. Pero el Señor, en su fidelidad inquebrantable, no lo abandonó. A pesar de su condición de esclavo, el Señor estaba con José. Todo lo que José hacía prosperaba. Esta bendición divina no pasó desapercibida para Potifar, quien pronto vio la sabiduría y la eficacia en el joven hebreo. En poco tiempo, José fue elevado a mayordomo de su casa y administrador de todos sus bienes. La casa de Potifar fue bendecida por causa de José. Potifar confió plenamente en él, al punto de no preocuparse por nada, excepto por lo que comía. Pero el destino de José, aunque ascendente, no estaría exento de nuevas pruebas. La esposa de Potifar, atraída por la juventud y buena apariencia de José, intentó seducirlo una y otra vez. José, sin embargo,
se mantuvo firme en su integridad, demostrando un profundo temor a Dios y una lealtad inquebrantable a su amo. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios y contra mi Señor? Zrenia le respondió. Un día, la mujer lo tomó por su ropa con la intención de forzarlo, pero José huyó, dejando su manto en sus manos. Despechada y humillada por el rechazo, la esposa de Potifar tejió una mentira. Acusó falsamente a José de intento de violación, usando el manto como prueba. Potifar, cegado por la ira y creyendo la versión de su esposa, no dudó. Sin un juicio justo, sin una oportunidad para defenderse, José fue enviado a la prisión, al mismo lugar donde estaban los presos del rey. Era una injusticia flagrante, un golpe devastador para un hombre inocente que solo había actuado con rectitud. En la oscuridad de la cárcel, lejos de los lujos de la casa de Potifar y las promesas de sus sueños, José podría haberse rendido a la desesperación. Pero una vez más, el Señor estaba con él. José se ganó la confianza del guardia de la cárcel, quien lo puso a cargo de todos los prisioneros y de las actividades que se realizaban allí. Dios, incluso en medio del sufrimiento más injusto, seguía abriendo puertas para José. Fue en esta prisión donde José se encontró con dos funcionarios del faraón, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, quienes habían sido encarcelados por alguna ofensa. Una noche, ambos tuvieron sueños misteriosos que los dejaron perturbados. José, al ver su angustia, les preguntó qué les pasaba y con una fe inquebrantable les recordó: ¿acaso no es Dios quien da la interpretación? Los invitó a contarle sus sueños. El copero relató su sueño. Veía una vid con 3 ramas que florecía y producía uvas, las cuales exprimía en la copa del faraón antes de entregársela. José, con la sabiduría que Dios le otorgaba, interpretó que en 3 días el copero sería declarado inocente y recuperaría su puesto. Le suplicó al copero que, al ser restaurado, se acordara de él y hablara a su favor con el faraón para sacarlo de la cárcel, pues había sido traído allí injustamente. Animado por la buena noticia, el panadero relató su propio sueño. Llevaba 3 canastas de pan sobre su cabeza, con una gran variedad de repostería, pero las aves venían y se comían el contenido. La interpretación de José para él fue sombría. En 3 días el panadero sería ejecutado y las aves devorarían su cuerpo. 3 días después, en el cumpleaños del faraón, todo se cumplió tal como José lo había predicho. El copero fue restaurado y el panadero ahorcado. Sin embargo, a pesar de la petición de José, el copero, una vez libre, se olvidó de él. José permaneció en prisión, solo y olvidado, durante 2 largos años. Tenía ya 30 años cuando su vida dio un giro radical. La mano de Dios, sin embargo, nunca dejó de moverse. Pasados esos 2 años, el faraón de Egipto tuvo 2 sueños que lo atormentaron profundamente. En el primero, se veía de pie a orillas del Nilo, y del agua subían 7 vacas gordas y hermosas que pacían en la orilla. Luego, otras 7 vacas flacas y feas subían del agua y devoraban a las primeras, sin engordar por ello. Despertó, pero al volver a dormirse, tuvo otro sueño. De una misma caña brotaban 7 espigas llenas de grano, pero tras ellas brotaban otras 7 espigas, vacías y quemadas por el viento del desierto, que devoraban a las primeras. El faraón se despertó angustiado. Consultó a todos los magos y sabios de Egipto, pero ninguno fue capaz de interpretar sus sueños. Fue en ese momento crucial que el copero, de pronto, se acordó de José. Le relató al faraón lo ocurrido en la cárcel, cómo un joven hebreo, José, había interpretado con exactitud
su sueño y el del panadero. El faraón, sin dudarlo, mandó llamar a José a su presencia. Lo sacaron rápidamente de la cárcel, le cortaron el pelo y le dieron ropas nuevas, preparándolo para presentarse ante la máxima autoridad de Egipto. Cuando el faraón le dijo a José: «He tenido un sueño, y no hay quien me lo interprete, y he oído hablar de ti, que en cuanto oyes un sueño, lo interpretas», la respuesta de José fue humilde y llena de fe. «No soy yo quien puede hacerlo», respondió José, «sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable». José, a diferencia de su juventud, no se atribuyó el don, sino que dio toda la gloria a Dios. El faraón le contó sus sueños con gran detalle. José, bajo la inspiración divina, reveló que ambos sueños significaban lo mismo, y que el hecho de que el faraón los hubiera soñado 2 veces indicaba que el suceso estaba firmemente decretado por Dios, y que Dios se apresuraría a hacerlo. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas hermosas representaban 7 años de gran abundancia y riqueza en toda la tierra de Egipto. Las 7 vacas flacas y feas y las 7 espigas secas y quemadas representaban 7 años de escasez y hambre que seguirían a la abundancia. José advirtió que la hambruna sería de tal magnitud que borraría el recuerdo de la prosperidad anterior. Más allá de la interpretación, José tuvo la valentía de aconsejar al faraón sobre cómo prepararse. Le dijo que buscara un hombre inteligente y sabio y lo pusiera al frente de la tierra de Egipto. Esta persona debería nombrar intendentes para recoger 1/5 de la cosecha durante los años de abundancia, almacenar el grano en las ciudades para que sirviera de reserva durante los 7 años de hambre y así evitar que la tierra pereciera. Las palabras de José resonaron profundamente en el faraón y sus consejeros. Impresionado por su sabiduría y la clara manifestación del Espíritu de Dios en él, el faraón exclamó: ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Y luego, dirigiéndose directamente a José, declaró: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Tú serás quien gobierne mi casa, y todo mi pueblo te obedecerá. Solo por el trono seré mayor que tú. En un instante, la vida de José dio un giro completo. De prisionero injustamente acusado, fue elevado a la posición más alta del imperio, el segundo al mando después del faraón. El faraón se quitó su anillo y se lo puso a José como símbolo de su autoridad delegada. Lo vistió con ropas blancas de lino, puso un collar de oro en su cuello y ordenó que, al montar en el segundo de sus carros, se gritara ante él la expresión de reverencia, Abrek. Le dio un nuevo nombre egipcio, Zafnat Paneah, que significa aproximadamente Dios habló y él vino a la vida, o revelador de secretos. Además, para consolidar su posición, el faraón le entregó por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Antes de que llegaran los años de escasez, José tuvo 2 hijos con Asenat: Manasés, que significa Dios me ha hecho olvidar todas mis penas y toda la casa de mi padre, y Efraín, que significa Dios me ha dado fruto en la tierra de mi aflicción. A pesar de su nueva vida, José nunca olvidó a su padre y hermanos, y nunca perdió la esperanza de volver a verlos. Los 7 años de abundancia llegaron, y José, como gobernador, trabajó incansablemente, recogiendo y almacenando el grano en graneros por todas las ciudades. La cantidad de alimento acumulado fue inmensa, como la arena del mar, en gran abundancia, hasta no poder contarse. Luego, tal como José había profetizado, la hambruna golpeó la tierra. No solo afectó a Egipto, sino que se extendió por todas las naciones. Mientras el pueblo egipcio clamaba al faraón,
Éste les respondía que fueran a José y que hicieran lo que él les dijera. De todas partes, gente desesperada venía a Egipto para comprar alimentos, pues solo allí había trigo. El hambre también golpeó las tierras de Canaán, en particular Beerseba, donde vivía Jacob con su gente. Al enterarse de que en Egipto había trigo, Jacob envió a sus 10 hijos mayores a comprar alimentos, pero retuvo a Benjamín, el menor de todos y el único otro hijo de Raquel, por temor a que le sucediera algún mal. Imagina la carga emocional de ese viaje. Los 10 hermanos, hambrientos y desesperados, llegaron a la corte del faraón, sin saber que el hombre poderoso ante quien se postrarían era aquel a quien habían vendido como esclavo. José los reconoció de inmediato, a pesar de que él vestía como egipcio y había cambiado mucho. Pero ellos, por su parte, no tenían ni idea de que aquel gobernador formidable era su hermano. José, con un rostro endurecido y a través de un intérprete, los acusó de ser espías, de haber venido a investigar las zonas vulnerables del país. Los hermanos, consternados, negaron la acusación y le explicaron que todos eran hermanos, hijos de un mismo padre, que eran 12, pero que uno había muerto y el menor se había quedado con su padre. José, persistiendo en su prueba, mandó encerrarlos en la cárcel durante 3 días. Durante ese período de confinamiento, la culpa y el remordimiento comenzaron a corroer sus almas. Sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano, se decían unos a otros. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. José, que los escuchaba sin que ellos lo supieran, tuvo que retirarse, abrumado por la emoción de sus palabras. Al cabo de los 3 días, José los liberó, pero les impuso una condición. Para demostrar la veracidad de sus palabras, debían regresar con trigo a Canaán, pero solo si traían consigo a su hermano menor, Benjamín. Mientras tanto, retuvo a Simeón como rehén. Para añadir un giro a su prueba, José ordenó secretamente que se les devolviera el dinero que habían pagado por el trigo, metiéndolo en las alforjas de sus hermanos. Cuando los hermanos regresaron a Canaán y descubrieron el dinero en sus alforjas, quedaron consternados. Temieron que los egipcios lo usaran como pretexto para convertirlos en esclavos y despojarlos de sus bienes. Contaron todo lo sucedido a su padre, Jacob, quien se llenó de dolor. Ya había perdido a José, y ahora Simeón estaba prisionero. Se negó rotundamente a enviar a Benjamín. Ustedes me dejarán sin hijos. José ya no está con nosotros. Simeón tampoco está aquí. Y ahora se quieren llevar a Benjamín. Israel ni siquiera quería escuchar a los hermanos. Pero la sequía y la escasez continuaron, apretando el puño del hambre sobre la familia. Tras mucha insistencia y súplicas, especialmente de Rubén y Judá, quien ofreció su propia vida como garantía por la seguridad de Benjamín, Jacob finalmente transigió. Con un corazón apesadumbrado, les dijo que llevaran el doble de dinero, así como miel, perfumes, nueces y almendras, como regalos para el gobernador egipcio. El segundo viaje a Egipto fue cargado de expectativas y temor. Al llegar, los hijos de Jacob fueron recibidos por el mayordomo de José, quien los tranquilizó sobre el dinero devuelto y los reunió con Simeón. Todos fueron invitados a la casa de José, donde le entregaron los regalos de su padre. Al ver a Benjamín después de tanto tiempo, José se emocionó profundamente, tanto que tuvo que retirarse a sus habitaciones para llorar en privado. Después de recuperarse, José invitó a sus hermanos a un banquete. Para su asombro, los acomodó por orden de edad, del mayor al menor,
El mayordomo explicó que José lo había adivinado gracias a su copa de plata, que supuestamente era mágica. Todos comieron y bebieron felizmente, especialmente Benjamín, quien recibió una porción de comida 5 veces mayor que la de sus hermanos. Pero la prueba final aún no había terminado. Mientras los esclavos de José llenaban de trigo las alforjas de los hermanos, José ordenó a su mayordomo que introdujera su copa de plata, la que supuestamente usaba para beber y adivinar, en la alforja de Benjamín. Cuando los hermanos ya se marchaban de la ciudad, fueron alcanzados por los soldados de José. El mayordomo los acusó del robo de la copa. Los hermanos, negando vehementemente el hecho, declararon que si la copa se encontraba en la alforja de alguno, ese debería morir y el resto se convertiría en esclavos. Pero la búsqueda reveló la copa en la alforja de Benjamín. Los soldados anunciaron que los demás podían seguir su camino, pero que el ladrón debía quedarse como esclavo. La reacción de los hermanos fue visceral. Ninguno quiso aceptarlo. Judá, en particular, se adelantó para suplicar. Con una elocuencia desgarradora, le recordó a José la profunda pena de su padre Jacob, quien ya había sufrido la pérdida de un hijo predilecto, José mismo, y no podría soportar perder a Benjamín, el único hijo que le quedaba de Raquel. Judá ofreció su propia vida en lugar de la de Benjamín, demostrando un cambio de corazón radical y una lealtad profunda hacia su familia. Fue en ese momento, al ver la transformación de sus hermanos, su arrepentimiento genuino y su disposición a sacrificarse el uno por el otro, que José no pudo contenerse más. Mandó salir a todos los soldados y esclavos y rompió a llorar a gritos con tanta fuerza que sus sollozos se oyeron hasta en el palacio del faraón. Finalmente, con la voz quebrada por la emoción, se dio a conocer a sus hermanos. «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto». El asombro y el miedo paralizaron a sus hermanos. Temieron que José quisiera vengarse de ellos por el inmenso mal que le habían causado. Pero José, con una misericordia que solo la gracia divina puede inspirar, los calmó. «No os preocupéis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Reiteró que no fueron ellos quienes lo enviaron a Egipto, sino Dios, con un propósito mayor: salvar vidas en medio de la escasez y la hambruna. Este momento de perdón y revelación es el clímax de la historia, una poderosa demostración de la soberanía de Dios. Años más tarde, tras la muerte de su padre, José reafirmaría este perdón diciendo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Las intenciones más perversas del hombre no pueden frustrar el plan perfecto de Dios. Al enterarse el faraón de lo sucedido, lleno de gratitud por cuanto José había hecho por Egipto, mandó decir a José que invitara a Jacob y a toda su gente a venir a vivir en Egipto. Les ofreció las mejores tierras de cultivo, la tierra de Gosén, un lugar idóneo para el pastoreo, cerca de Avaris, que fue capital de las dinastías Hicjas. Los hermanos de José regresaron a Canaán, cargados de regalos de Egipto, y le contaron todo a Jacob. Jacob, lleno de alegría y asombro, exclamó: «Agradezco infinitamente a Dios, porque me ha dado por segunda vez a mi hijo querido. Él obra de manera misteriosa». Así, Jacob y toda su familia, un total de 70 personas, descendieron a Egipto. Jacob vivió sus últimos años bajo el cuidado de José, no sin antes pedir que sus restos mortales fueran llevados de vuelta a Canaán, la tierra prometida,
para ser enterrado con sus antepasados. José falleció a la venerable edad de 110 años. Su cuerpo recibió un embalsamamiento y fue colocado en un sarcófago, un honor reservado para los altos dignatarios egipcios. Pero incluso en su lecho de muerte, José, en un último acto de fe, reiteró su voluntad: que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida. Siglos después, cuando el pueblo hebreo, bajo el liderazgo de Moisés, inició el éxodo de Egipto, Moisés cumplió esta promesa, llevando consigo los huesos de José. Finalmente, Josué, su sucesor, inhumó los huesos de José en Siquem, en la heredad de Jacob, y fue enterrado junto a su padre. La figura de José ha resonado a lo largo de la historia y las culturas. Algunos teólogos y exploradores han buscado conexiones históricas entre su relato y la arqueología egipcia. Se ha asociado a José con la inmigración de los hicsos a la dinastía XIV de Egipto. En Avaris, la capital Ixa, se encontraron los restos de una estatua, conocida como la Estatua de Avaris, que representa a un hombre sentado con un bastón, con un estilo artístico y ropas no egipcias. Aunque controvertido y no aceptado por la mayoría de los académicos, algunos, como el cineasta Simcha Jacobovici, han sugerido que esta estatua podría representar a José, vinculando el nombre Avaris a un posible hebreo José. Otro texto egipcio, la Estela del Hambre, describe una severa hambruna de 7 años causada por la falta de inundaciones del Nilo y la consulta del faraón Zoser a su visir Imhotep para buscar una solución divina. Si bien guarda paralelismos temáticos con la historia de José, la Estela del Hambre data del siglo II a.C., muy posterior al supuesto período en que José habría sido visir, siglo XVIII o XVII a.C., haciendo improbable un mismo núcleo histórico. Más allá de los debates sobre su historicidad literal, los académicos modernos tienden a considerar a José como el protagonista de una historia ficticia del género sapiencial, un relato que busca transmitir sabiduría y enseñanzas morales y espirituales, similar a la historia de Ajícar. Su narrativa, probablemente redactada en los últimos años de la monarquía judaíta o incluso después del exilio, se enriquece con revisiones posteriores que pudieron haber incluido influencias griegas tolemaicas. Independientemente de su categorización, la historia de José es un faro de enseñanzas profundas para la vida. Nos advierte sobre los peligros del favoritismo parental y sus efectos devastadores en las relaciones familiares, como se vio en el orgullo de José y la envidia de sus hermanos. Nos ofrece un claro ejemplo de cómo enfrentar la tentación sexual, huir de ella, como José huyó de la esposa de Potifar. Génesis 39:12, F. 2 Timoteo 2:22. Pero quizás la lección más poderosa que José nos legó es la de la fidelidad de Dios. A pesar de la traición, la esclavitud, la falsa acusación y el olvido en prisión, el Señor estaba con José en cada etapa de su sufrimiento. Génesis 39, 3, 5, 21, 23. Su vida es un testimonio de cómo la mano soberana de Dios puede transformar la mayor de las injusticias en un instrumento para cumplir un propósito divino más grande. José, al perdonar a sus hermanos, no solo demostró una misericordia que trasciende el agravio personal, sino que nos recordó que Dios desea la misericordia por encima de todos los sacrificios. Oseas 6:6. Mateo 9:13. Él comprendió, al final de su largo y tortuoso viaje, que los planes malvados de los hombres jamás podrán frustrar el plan perfecto de Dios. Su sufrimiento no fue en vano. Fue el camino que Dios trazó para preservar a una familia, que se convertiría en una nación, que a su vez daría al mundo la promesa de salvación.
La historia de José nos obliga a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas, más allá del dolor y la injusticia. Nos invita a confiar en que, incluso cuando la vida nos arroja a los pozos más profundos, la mano de lo divino sigue tejiendo un tapiz que, aunque en el momento parezca caótico, al final revelará una belleza y un propósito inigualables. ¿Qué pasaría si las mayores traiciones, las pérdidas más dolorosas y las injusticias más profundas de nuestra vida no fueran actos fortuitos del destino, sino los precisos instrumentos de un plan benevolente, destinados a llevarnos a nuestro verdadero propósito y a forjar en nosotros la compasión y la gracia que desconocíamos? ¿No es la historia de José un espejo profundo de nuestras propias luchas con el destino, el sufrimiento y el increíble viaje hacia la redención, enseñándonos que, aún en la más absoluta desesperación, la promesa de Dios puede cumplirse de manera milagrosa? Esperamos que esta exploración de la vida de José, llena de fe y providencia divina, haya sido de gran valor. Y para seguir descubriendo enseñanzas bíblicas profundas que nos guían hacia una vida de rectitud y amor, te invitamos a ver nuestro video anterior sobre el Sermón del Monte.